Hola, mi equipo y yo hablaremos sobre los derechos humanos de la mujer y la igualdad de género. Mi equipo está conformado por Leslie Mirilla Sierra Córdoba, Pablo Iván González Zúñiga, Pastor Atahualpa Juárez Sánchez, Juliana Martínez Núñez y por mí, Heidi Melisa Manzanares Leal. Primero hablaremos sobre el término de derechos humanos. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Es decir, que los derechos humanos deben de ser los mismos tanto para hombres o para mujeres. En la siguiente diapositiva se muestra el término de igualdad de género. La igualdad de género es la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres y las niñas y los niños. Se sabe que la igualdad de género está inmersa en los derechos humanos y los valores de las Naciones Unidas. Por esta razón, un principio fundamental de la Carta de las Naciones Unidas desde 1945 es la igualdad de los derechos para mujeres y hombres, así como la protección y el fomento de los derechos humanos de las mujeres, que todos debemos de saber y conocer, y esto mismo es responsabilidad de todos los estados. Asimismo, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos se comprometió a ser un campeón de género en Grecia y a promover la igualdad de género. A pesar de todo esto, hoy en día millones de mujeres alrededor del mundo siguen siendo víctimas de la discriminación. Algunos ejemplos son: hay leyes y políticas que prohíben a las mujeres el acceso a la tierra, a la propiedad y a la vivienda. Asimismo, aún existe la discriminación económica y social. Esto es debido a que las mujeres tienen condiciones más reducidas y más pobres de lo que tienen los hombres, y esto hace más vulnerables a las mujeres a la trata de personas. De igual manera, aún existe la violencia de género, que es un fenómeno de gran relevancia hoy en día y afecta por lo menos al 30% de mujeres en el mundo. A las mujeres se les niegan también los derechos a la salud sexual y reproductiva, que son situaciones, por ejemplo, que las defensoras de los derechos humanos suelen sufrir. Asimismo, las defensoras suelen ser desterradas o aisladas por sus comunidades debido a que son consideradas una amenaza a la religión, el honor o la cultura. También en múltiples ocasiones, como muchos conocemos, son altamente violentadas. Y como un último ejemplo es que la función para las mujeres, que ésta se desempeña en la paz y en la seguridad, suele pasarse por alto, así como los peligros específicos que afrontan en las situaciones de conflicto. Además de todo lo anterior, se sabe que diversos grupos de mujeres se enfrentan a modalidades complejas de discriminación. Sin embargo, se deben de hacer cosas para garantizar de manera eficaz los derechos humanos y su cumplimiento en cuanto a mujeres, pues se deben de comprender las estructuras sociales, las relaciones de poder que condicionan a las leyes y a las políticas, a la economía, a la dinámica social y a la vida familiar y comunitaria. Asimismo, es de gran importancia, y es un trabajo de todos, derrocar aquellos estereotipos de género nocivos, debido a que a las mujeres no se les perciba de ninguna forma según las pautas de lo que deberían de ser o de lo que deberían de hacer, sino por lo que son, que somos personas singulares con sus propios deseos y necesidades, y sobre todo somos seres humanos. En cuanto al marco internacional, que se encuentra a partir de la siguiente diapositiva, la discriminación por motivo de sexo está prohibida en casi todos los tratados de derechos humanos, a los que abarca también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto es en virtud del artículo 3, común a ambos, aseguran a los hombres y a las mujeres igual el título de gozar de todos los derechos enunciados en estos documentos. También en esta exposición vamos a hablar de diversos tratados y órganos, por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, o CEDAW, según sus siglas en inglés, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer,
el relato especial sobre la relatora especial sobre la violencia contra la mujer y el grupo de trabajo. Ok, mi nombre es Pablo González y yo voy a hablar un poco acerca de la evolución social y la política de la mujer. Primero que nada, con esto me refiero a que en el pasado las mujeres eran reprimidas, como lo vamos a ver más adelante. Eran reprimidas y no se les permitía participar en eventos como la votación, como dice en la siguiente diapositiva. Anteriormente las mujeres eran silenciadas y excluidas de la participación en eventos sociales como el voto, asimismo como participación en congresos o participación ciudadana, acceder a sitios de... Vaya, no podían entrar a la política o al campo de la política con la misma facilidad que los hombres lo hacían. Tampoco podían laborar profesionalmente ni bajo el mismo sueldo y horario que los hombres. Además, estaban expuestas a una mayor violencia y actitudes denigrantes por parte de la sociedad. Y este tipo de comportamiento se les veía como normal. Es a lo que se le denomina como machismo, que es como el complejo de superioridad por parte de los hombres sobre las mujeres, que se infiere que es una superioridad pues natural y que el hombre tiene mayor... Es una creencia en la cual pues se dice que los hombres tienen una exclusividad de derechos y que las mujeres pues no lo merecen. Afortunadamente en los últimos años, a partir de la segunda mitad del siglo XX, se empezó el movimiento feminista, como lo veremos más adelante, en el cual, bueno, más adelante veremos la importancia. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. El derecho al voto. El 12 de febrero de 1947 las mujeres pueden oficialmente participar en las elecciones municipales. Y esto se decretó en el Diario Oficial de la Federación del Decreto, de adición al artículo 15, para permitirles la participación como votantes y como candidatas, y en el cual se estableció: en las elecciones municipales participarán las mujeres en igualdad de condición que los varones con el derecho de votar y ser votadas. El 3 de julio de 1955, las mujeres en México sufragaron por primera vez en una elección federal. Y para el 17 de octubre de 1953 ya gozaban de una ciudadanía plena. Esto es gracias al presidente Ruiz Cortines, que hizo una adición al artículo 115 y promulgó reformas que permitieron que la mujer pudiera oficialmente participar en las votaciones municipales y federales. Y como aparece ahí abajo a la derecha, Griselda Álvarez, ella fue la primer gobernadora estatal de la Ciudad de México en 1997. Siguiente diapositiva, por favor. Vale, ¿por qué es tan importante? El sufragio femenino significa el reconocimiento a la igualdad en la participación política. Por primera vez se estaba incluyendo oficialmente a las mujeres en movimientos políticos y en participación ciudadana. Es una brecha bastante importante dentro de los derechos humanos y la participación política. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. El movimiento feminista. El feminismo es un movimiento, en pocas palabras, político, social y filosófico que afirma a las mujeres como personas con derechos. El movimiento feminista comenzó a manifestarse con mayor intensidad durante la segunda mitad y permanece... segunda mitad del siglo XX, se me borró, disculpen. Y permanece latente hasta la actualidad. Este movimiento busca la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres porque, como se mencionó previamente, se reprimía a la mujer y no se le permitía votar, al igual que se le sometía a exclusión, o sea, no se le dejaba participar de la misma forma y en las mismas condiciones que al hombre, ya sean actividades culturales, políticas y económicas. Y a continuación vamos a ver por qué es tan importante este movimiento. ¿Un antes? Por favor. Se me hace que se borró. Bueno, entonces la siguiente. Ok. ¿Qué es lo que busca? Busca la equidad de derechos entre hombres y mujeres, erradicar las corrientes y pensamientos machistas, como mencionamos, promover la participación política y social de la mujer y crear conciencia sobre los riesgos y violencia que las mujeres enfrentan en virtud de su género.
En pocas palabras, es una búsqueda de una igualdad de derechos y libertad. Es una lucha entre el bien contra el mal, es un avance, es un paso más para el cumplimiento y desarrollo pleno de los derechos humanos sin exclusividades. Y bueno, no aparece en la diapositiva, pero el movimiento feminista es bastante importante porque ha permitido que la mujer pueda expresarse libremente, que pueda participar en eventos culturales, políticos y sociales con mayor libertad en comparación a como era pues hace que aproximadamente 100 años y de ahí para atrás. La mujer era, como mencionamos antes, excluida y reprimida, no se le dejaba ni siquiera pues expresarse, no podía manifestarse libremente como lo hacían los hombres. Pero pues se dio, se dio el movimiento feminista a partir de la segunda mitad del siglo XX y comenzó esta corriente de expresión y de libertad a favor de los derechos humanos de la mujer y del hombre. Y ya es todo. Bueno, soy Pastor Juárez y yo les hablaré sobre el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Desigualdad contra la Mujer, o también conocido como CIDAW, o también en vez de comité se puede decir que es la convención donde se reúnen personas para discutir los distintos problemas o desigualdades que existen alrededor del año en distintas partes del mundo o que estén afiliadas a esta misma convención o comité. Siguiente. ¿Qué es? El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer o Convención de la Mujer fue aprobada en 1969 por la Asamblea General de la ONU. Esta entró en vigor el 3 de septiembre de 1981 y tuvo su primera sesión en 1982, y en esta se reúnen 2 veces al año en la sede de la ONU en Nueva York. Esto lo siguen haciendo hasta la actualidad, que es donde se analizan todo lo que se juntó de información sobre los espacios donde existen desigualdades o las situaciones en las que se pueden ver. Este comité que lo discute está formado por 23 personas expertas en la materia y expertos internacionales que derivan de todas partes y pueden ser tanto hombres y mujeres con diversas disciplinas y sistemas jurídicos, los cuales participan de manera personal e independiente sin representar a ningún país, sino que es de acuerdo a lo que se informan o de acuerdo a su experiencia, cómo es que aportan a este comité ideas o soluciones a las distintas problemáticas que puede existir respecto a esto. Y hasta el 2012 fue ratificada por al menos 187 países aproximadamente, de los cuales algunos tienen firmado que están afiliados a esto, o hay algunos que están también unidos y también firmaron ciertos procedimientos que necesitan para estar anclados al comité. Siguiente. Su función principal es examinar los progresos realizados por los estados por la aplicación de lo establecido del CIDAW. Es decir, se percatan sobre las obligaciones que tienen que cumplir y tienen que estar en constante actualización sobre qué es lo que hacen para quitar esa desigualdad que existe sobre las mujeres en todos los ámbitos que puedan verse, y ese es como su principal función. Siguiente. Se rige por 3 principios, que es la igualdad de resultados, es decir, en lo que se basa que no debe de existir una desigualdad y que la mujer tiene que tener y gozar y tener sus derechos
sin limitaciones. También existe la no discriminación, que es similar a lo de la igualdad de resultados, pero da hincapié a, a no dejarlas de lado en distintas materias. Y también la responsabilidad estatal, que es lo que decíamos en la función, que es que tienen que cumplir los distintos estados sus obligaciones con respecto a lo que se dice en el comité. El siguiente. Su importancia, aquí hay algunos puntos, reconoce el papel de la cultura y las tradiciones en el mantenimiento de la discriminación de las mujeres y obliga a que los estados eliminen los estereotipos en los roles de género. Obliga a los estados a adoptar medidas concretas para eliminar la discriminación, define lo que es la discriminación y establece conceptos de igualdad sustantiva y de resultados, permite medidas transitorias de acción afirmativa o bien, como ellos les llaman, medidas especiales. También amplía la responsabilidad estatal y, por último, también obliga a que se les reconozca, proteja y garantice derechos a las mujeres y fortalece el concepto de indivisibilidad de los derechos humanos, ya que también este puede recurrir o puede reconocerse como el principal instrumento legal de los derechos humanos para la promoción y defensa de las mujeres, que fue después de que se les otorgara voz y voto o más visibilidad. Siguiente. Su división. Bueno, aquí podemos encontrar que todos los como procedimientos o todo lo que necesitamos saber de este convención o comité se encuentra dividido por un preámbulo y 30 artículos. El primer artículo es de gran importancia, ya que en él nos ayuda a entender que puede existir tanto directa como indirectamente la discriminación y que ambas se pueden probar legalmente. Y lo cita de la siguiente manera: cualquier distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Es decir, que la discriminación puede encontrarse en cualquier ámbito y que donde sea reconocida tiene que ser un factor de importancia y tiene que tomarse como una problemática independientemente de su nivel de, de exposición. También tenemos después los artículos 2 y 4. En este nos describe que la naturaleza de las obligaciones estatales mediante leyes, políticas y programas que el Estado debe desarrollar para eliminar la discriminación. Siguiente. Los artículos 5 y 16 especifican las diferentes áreas en las que los gobiernos están obligados a eliminar la discriminación mediante las medidas de los 4 primeros artículos. Es decir, del artículo 2 al 16 nos muestran las distintas obligaciones que deben de tener los estados, que por ejemplo puede ser entre ellas que no exista una discriminación ni directa ni indirecta sobre las leyes ni en el ámbito público o privado, que esté protegida contra la discriminación y la violencia que puede cometer autoridades como empresas o personas privadas, mejorar la situación de facto de la mujer a través de medidas concretas, hacerle frente a las relaciones desiguales entre los géneros e eliminar los estereotipos que afectan negativamente a las mismas. Después tenemos del artículo 17 al artículo 30, nos describen ciertas maneras administrativas o funciones que tiene el comité para vaya a llevar a cabo los procedimientos necesarios para implementar leyes o otras cosas que hagan justicia contra la mujer, contra la desigualdad de la mujer. En ellas podemos encontrar el procedimiento de comunicación que permite a mujeres de distintos grupos que presenten quejas individuales ante el comité en las que se alegue ser la víctima de violación o de cualquiera de los derechos establecidos en la convención. Y tenemos el proceso
de investigación, donde la facultad del comité es el que se investiga de una manera más formal y drástica para los casos. Siguiente, por favor. Vaya, lo que trata de exponer o que trata de ver como que tiene que ser una realidad, debe ser la igualdad, y esta aquí en el SIDA la ven como que va más allá de la equidad, que no es androcéntrica, es decir, que no todo gira en centro del hombre, sino que también se tiene que visibilizar a la mujer, porque no es un simple objeto, sino que tiene las mismas garantías o derechos incluso, entonces tiene que valorarse ante todo, y que no es dicotómica. Bueno, nos explica un poco que también no debe de centrarse en una sola cosa en particular, como en el anterior concepto. Siguiente, por favor. Las obligaciones con respecto a la igualdad, pues tenemos que eliminar los paradigmas masculinos determinados históricamente, crear un ambiente donde la mujer pueda vivir libre de violencia y que goce de sus derechos, y acelerar el logro de la igualdad con medidas positivas. Y pues por último, simplemente sería que el patriarcado no solo es problemático, sino no solamente porque subordina a las mujeres, sino que es problemático porque justifica y promueve el dominio y el control de las mayorías, es decir, no tenemos que seguir dándole relevancia e importancia a todas las mujeres y sus derechos. Siguiente. Sí. Hola, buen día, mi nombre es Juliana y a continuación hablaré acerca del grupo de trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica. Comenzando con su fundación. El establecimiento del grupo de trabajo por el Consejo de Derechos Humanos en su 15º periodo de sesiones en septiembre de 2010 y fue un hito en el largo camino hacia la igualdad de la mujer con el hombre. Hablemos desde la perspectiva de los derechos humanos. La igualdad no se refiere a la semejanza de capacidades y méritos o a las cualidades físicas de los seres humanos, sino que es un derecho humano autónomo. Y es mucho lo que se podría y debería decir sobre la igualdad ante la ley de mujeres y hombres, pero el presente mandato está principalmente enfocado en la responsabilidad que tienen los estados de asegurarle a la mujer el goce de todos sus derechos en igualdad con el hombre. A lo largo de los años se han producido muchas reformas constitucionales y legales para integrar plenamente los derechos humanos de las mujeres en la legislación nacional, pero el progreso sigue siendo insuficiente. Recordemos que el camino hacia la igualdad entre los sexos no solo ha significado una ardua lucha por desterrar el entendimiento de la igualdad como semejanza, sino también por lograr que el Estado cumpla con sus obligaciones legales en cuanto a garantizarla. Continuemos con la función del mandato. El grupo de trabajo se enfoca en identificar, promover e intercambiar opiniones en consulta con los estados y otros actores sobre buenas prácticas relacionadas con la eliminación de leyes que discriminan a la mujer. Recordemos nuevamente que el Estado no cumple con esta obligación con solo otorgar los mismos derechos que ya gozan los hombres a las mujeres, sino que el grupo de trabajo exige que el Estado se involucre activamente en la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ocurran donde ocurran. El resumen del mandato. En su 15º periodo de sesiones, el Consejo de Derechos Humanos aprobó por consenso la resolución 15ª-23ª para establecer por un periodo de 3 años un grupo de trabajo de 5 expertos independientes de representación geográfica equilibrada sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la ley y en la práctica. Al ser establecido el mandato, el Consejo expresó su profunda
preocupación por el hecho de que las mujeres de todo el mundo sigan sufriendo importantes desventajas como resultado de leyes y prácticas discriminatorias, además de que no se haya logrado la igualdad en ningún país del mundo y que las promesas por eliminar las leyes discriminatorias no se hayan cumplido aún. El mandato se renovó por consenso en el 23º periodo de sesiones del Consejo, en la resolución 23ª séptima, y luego se renovó por 3 años más nuevamente por consenso durante el 32º periodo de sesiones del Consejo en junio de 2016, mediante la resolución 32ª cuarta. A continuación mencionaré algunas de las tareas del grupo de trabajo. Una de ellas es desarrollar un diálogo con los estados, las entidades pertenecientes a las Naciones Unidas, las instituciones nacionales de los derechos humanos, etc., con el propósito de identificar, promover e intercambiar puntos de vista sobre las mejores prácticas relacionadas con la eliminación de leyes que discriminan a la mujer. Ofrecen apoyo a las iniciativas de los estados para abordar las múltiples formas de discriminación contra las mujeres y las niñas. Y finalmente, pero no menos importante, el grupo de trabajo exhorta a los estados a cooperar con él y asistirlo en sus tareas, proporcionándole información disponible necesaria que se solicite, así como considerar seriamente la posibilidad de responder favorablemente a sus solicitudes y promover el acceso igualitario de las mujeres a los cargos y procesos de tomas de decisiones. Es todo de mi parte, muchas gracias. Ya para concluir, voy a hablar sobre la relatora especial sobre la violencia contra la mujer, y mi nombre es Leslie. La Comisión de Derechos Humanos, en su resolución de 1994-1945, adoptada el 4 de marzo de 1994, decidió nombrar un relator especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias. El mandato fue extendido por la Comisión de Derechos Humanos en 2003. Siguiente diapositiva, por favor. En esta resolución, la Comisión de Derechos Humanos condena enérgicamente todos los actos de violencia contra la mujer, la niña, y a este respecto de conformidad con la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Exige que se eliminen todas las formas de violencia de género en familia y en la comunidad y donde quiera que sea perpetrada o tolerada por el Estado, y pone de manifiesto el deber que tienen los gobiernos de no emplear la violencia contra la mujer. Actúa con la necesaria diligencia para prevenir, investigar y de conformidad con la legislación nacional, castigar los actos de violencia contra la mujer y de adoptar medidas apropiadas y eficaces respecto de los actos de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o particulares por grupos armados o facciones en lucha, y proporcionar a las víctimas el acceso a unos medios de reparación justa y eficaces, y a una asistencia especializada, incluida la asistencia médica. En vista de lo antedicho, afirma que la violencia contra la mujer constituye a una violación de derechos y libertades fundamentales de la mujer, y que la violencia contra la mujer menoscaba o anula a su disfrute a estos derechos y libertades. Siguiente diapositiva. De acuerdo a su mandato, a la relatora especial se le invita a recabar y a recibir información sobre la violencia contra la mujer, sus causas y sus consecuencias, ¿sí?, de los gobiernos, los órganos creados en virtud de tratados, los organismos especializados, otros relatores especiales encargados de las diversas cuestiones de derechos humanos, y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, incluida la Organización de Mujeres, y a responder eficazmente a esta información, a recomendar medidas y vías y medios en planos local, nacional y regional e internacional para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer y sus causas, y para subsanar sus consecuencias. A colaborar estrechamente con todos los procedimientos especiales y otros mecanismos de derechos humanos, de Consejo de Derechos Humanos, y con los órganos creados en virtud de tratados, teniendo en cuenta la solicitud de Consejo de que se integren de forma regular y sistemática de los derechos humanos de la mujer, y una perspectiva de género en la ejecución de su labor, y colaboración con la Comisión de Condición Jurídica Social de la Mujer en el cumplimiento de sus funciones.
a seguir adoptando un enfoque exhaustivo y universal de eliminación de la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, incluidas las causas de violencia contra mujer relacionadas con la esfera civil, cultural, económica, política y social. En cumplimiento con su mandato, la relatora especial transmite llamados urgentes comunicaciones a estados sobre casos alegados de violencia contra la mujer. ¿Qué quiere decir? Que la relatora especial transmite acciones urgentes y cartas de alegación a estados sobre casos alegados que recibe la violencia contra la mujer. Las alegaciones pueden tratar sobre uno o más individuos o pueden contener información sobre una situación general prevalente que tolera y o perpetúa la violencia contra la mujer. Es preciso enfatizar que, de acuerdo a su mandato, la relatora especial solo está en posición de considerar casos de alegaciones de violencia o amenaza de violencia dirigidas contra mujeres por razón de su sexo. La definición de su violencia de género utilizada por la relatora especial se extrae de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Lleva a cabo visitas oficiales a países y presenta informes temáticos anuales. En este caso, el informe anual fue publicado el 8 de julio bajo el nombre de, espérame, no me acuerdo, de la erradicación de la violencia contra las periodistas. A través de ello, la relatora especial pone de relieve cuestiones con la exacerbación de la violencia por motivos de género contra periodistas mediante las tecnologías digitales, los tipos específicos de amenazas y violencias sexuales a las cuales hacen frente a los profesionales de los medios de comunicación, la discriminación intersectorial, el acoso en el lugar del trabajo, así como los papeles estereotipados y las imágenes sexualizadas que las mujeres periodistas se ven frecuentemente obligadas a adaptar. La relatora especial recuerda también, según el Observatorio de Periodistas Asesinados de la UNESCO, en el último decenio han sido asesinadas 70 mujeres periodistas. Siguiente diapositiva. Dubravka Simonovic es una jurista croata especialista en políticas de igualdad entre hombres y mujeres y derechos humanos. En junio del 2015 fue nombrada relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con el objetivo de recomendar medidas y estrategias en el ámbito nacional, regional e internacional para eliminar la violencia contra las mujeres. De 2002 a 2014 ha sido miembro del Comité del CEDAW. Ha dirigido el Departamento de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Croacia y ha sido coordinadora en igualdad de género del ministerio. Simonovic ha pedido la creación en cada país de un observatorio del feminicidio que publicará un informe cada 25 de noviembre, Día Mundial contra la Violencia de Género, detallando el número de muertes relacionadas con temas de género por año, desglosando por edad, sexo y origen étnico de los autores, así como la relación entre el autor y la víctima, entre otros aspectos. También información pública sobre si los autores han sido juzgados y castigados con el objetivo de que se puedan determinar las deficiencias de los sistemas nacionales de prevención, la falta de evaluación de riesgos y la gestión, y la identificación errónea, la ocultación y el subregistro de muertes relacionadas con el género. La relatora considera que entre las principales barreras para la prevención de feminicidios destacan las debilidades de los sistemas nacionales, la falta de evaluación adecuada de los riesgos y la escasez a mala calidad de los datos. Bueno, entonces eso fue todo por la exposición de mi equipo. Espero que hayan comprendido lo que significan los derechos de la mujer y la importancia de la igualdad de género. Muchas gracias y hasta luego.